Bueno, la probabilidad binomial, eh, es sencillo de calcular. Básicamente, uno en estadística inferencial ve muchos tipos de probabilidades, ¿cierto? Ve la condicional, ve la probabilidad o el teorema de Bayes, ve la binomial, ve la normal, ve la hipergeométrica, ve la de Poisson. Básicamente son métodos dependiendo de la situación que se nos presente. Es lo que nos ocurría cuando estábamos en álgebra, que veíamos factorización. Eh, Cuando nos presentan los polinomios, uno de acuerdo al polinomio aplica el método que nos va a resolver de manera más fácil ese polinomio, ¿cierto? Nos va a factorizar más fácil. Lo mismo ocurre con la probabilidad. En este caso, uno de los métodos o uno de los modelos o uno de los casos, valga la redundancia, es precisamente la probabilidad binomial, que es una de las más comunes, de las más famosas. ¿Por qué se llama binomial? Porque primero solo hay dos posibilidades, ¿cierto? Dos posibilidades. Son ese tipo de probabilidades en donde puede ser algo verdadero o falso. Algo puede estar bueno o malo. Algo puede ocurrir o no ocurrir, ¿cierto? Entonces si ves que es bastante común este tipo de probabilidades. Y tú las reconoces porque te están diciendo, ah, puede pasar esto o puede pasar lo otro. Simplemente dos posibilidades en el evento estadístico. ¿Qué otra cosa tienes o qué otra herramienta tienes para reconocer la probabilidad binomial? La otra herramienta o la otra información que encuentras en este tipo de situaciones es que además las probabilidades son constantes, probabilidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que básicamente si a ti te están dando un valor de una probabilidad, es decir, que ocurra la probabilidad de que haya un accidente es del 20%. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que no ocurra el accidente? Sería del 80%. Y esas probabilidades van a ser constantes durante todo el evento estadístico. Y esa duración es que, si a ti te dicen, se te están dando digamos un plazo. Te dicen que en un año la probabilidad de que ocurra un accidente es del 20%, entonces la probabilidad de que no ocurra durante ese mismo año es del 80%. Esa es la duración del evento estadístico. Entonces mira que ya tienes dos maneras de reconocer si debes aplicar el tipo de probabilidad binomial. Primero, que tiene dos posibilidades. Y segundo, que la probabilidad de esas posibilidades es constante. Además, te están dando un tamaño que podríamos llamar de población. Te están dando un tamaño de población que va a ser tu n y te están pidiendo una muestra de esa población. Te están pidiendo una muestra. Ya con estos datos uno puede organizar un ejercicio de probabilidad binomial. Vamos a hacer uno sencillo para que veas cómo se aplica. Primero, la herramienta fundamental es la, la fórmula, ¿cierto? ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que es n factorial sobre r factorial que multiplica a n menos r factorial, ¿cierto? Todo esto por la probabilidad de éxito a la R por la probabilidad de fracaso a la N menos R. Se ve un poco compleja la fórmula, pero es muy sencilla. Recuerden que el factorial básicamente me está diciendo que yo debo multiplicar en forma descendente por sus factores un número. Un ejemplo, si tengo 3 factorial, ¿eso qué me está indicando? Me está indicando que yo voy a coger 3 por 2 por uno, ¿cierto? Que si tengo 5 factorial, ¿qué me está indicando eso? Que yo voy a tener 5 por 4 por 3 por 3 por 2 por uno. Y si tuviera 7 factorial sería el mismo asunto, ¿cierto? 7 factorial sería 7 por 6 por 5
por 4, por 3, por 2, por 1. Es obvio que lo mejor sería que en este punto ya tuviéramos algo de conocimiento de lo que es la matemática combinatoria, pero si no lo tenemos, de todos modos no nos vamos a estresar, vamos a simplemente aplicar la fórmula como lo hacemos muchas veces. Si tenemos la información, reemplazamos los datos y listo. Mire, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Digamos que en una ciudad la probabilidad de que llueva en un día cualquiera es del 30%, ¿cierto? La probabilidad de que llueva es del 30%. La probabilidad de que no llueva, entonces, ¿cuánto será? Obviamente, si la probabilidad de que llueva, de que caiga una lluvia, es del 30%, la probabilidad de que no llueva será del 70% para completar nuestro 100%. ¿Sí? 30% de que llueva, 30% de no llueva. Y a mí me están diciendo esto que es durante un mes. Digamos que durante un mes la probabilidad de que llueva, vamos a ver, poner los 30 días. La probabilidad de que llueva es del 30% y de que no llueva del 70%. Entonces, si me dicen que de esos 30 días, ¿cuál es la probabilidad de que llueva durante 5 días? 5 días. De esos 30 días, la probabilidad de que llueva sea durante 5 días. Miren la fórmula que tengo. Yo lo que debo es desglosar. N es básicamente la población, o sea, todo el conjunto de elementos que a mí me están dando en este momento. Lo que me están diciendo es que el mayor o el conjunto de elementos es de 30. ¿Por qué? Porque son 30 días, la lluvia durante 30 días. La muestra que sería R, miren, la muestra que sería R, me están diciendo que es de 5 días. 5 días. ¿Qué otra información necesito? Necesito la probabilidad de éxito, que es P. La probabilidad de éxito, en este caso, como yo estoy buscando es que llueva, mi éxito es que llueva. Si yo estuviera buscando de que cuál es la probabilidad de que no llueva, mi probabilidad de éxito sería 70. Pero como a mí me están pidiendo es la probabilidad de que llueva, mi éxito va a ser de 30. Sabemos que tenemos que poner la probabilidad de manera relativa, no ponemos 30%, sino 0.30, o sea, esto dividido entre 100. La probabilidad de que no llueva, o sea, la probabilidad de fracaso, sería entonces del 70%. Mira que ya tengo toda la información, ya con eso puedo trabajar. Vamos entonces a resolver el ejercicio aquí de esta manera con la fórmula. Siempre anota la fórmula para que te la vayas aprendiendo, que me dice que es n factorial sobre r factorial que multiplica a n menos r factorial por P, que es la probabilidad de éxito a la R, por Q, que es la probabilidad de fracaso a la N menos R. Entonces, básicamente, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que N son los 30 días, es el total de la población. Que R es una muestra de esos días, de esos 30 días, que es 5. Que P es la probabilidad de tener éxito, o sea, de que llueva, que es 0.3, y que Q, que es mi probabilidad de fracaso, sería entonces de 0.7, debido a que si este es 0.3, 0.7 para un total de 0.1. Ya lo único que tengo que hacer es reemplazar. Mira, vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces tengo la probabilidad binomial, que va a ser igual a n factorial, que es 30. 30 factorial. Sobre r factorial, que es 5 factorial, que multiplica ¿a quién? A 30, que multiplica a los 30 menos los 5 factorial, ¿cierto? Y todo esto, el resultado de esto me va a multiplicar a la probabilidad de éxito, que es de 0.3. De 0.3 elevado a la que, a la r, pero r es 5, por Q, que es la probabilidad de fracaso, que es 0.7 elevado a la que, a la n menos r, que es n, 30, y r, 5, o sea que tendría que elevarlo a la 25, ¿correcto?
n menos r a la 25. Básicamente tú puedes coger esto y resolverlo en una calculadora. Puedes resolverlo en una calculadora de manera sencilla. Si ves, todas las calculadoras tienen el símbolo de factorial. Pero si de pronto tu calculadora es un poco más sencilla y no tiene el símbolo de factorial, tú básicamente lo que tienes que hacer es lo siguiente para que todo te quede en términos de multiplicación. Tú puedes decir que 30 factorial, mira, 30 factorial tienes esto, va a estar sobre 5 factorial, que multiplica aquí en 30 menos 5, me da 25 factorial, ¿cierto? Por lo que ya teníamos que es punto 3 a la 5 por punto 7 por punto 7 a la 25, listo. Mira algo chévere que te va a facilitar las cosas aquí. Y es que si 30 factorial es, por ejemplo, 30 por 29 por 28 por 28 por 27 por 26 por 25 por 25 por 24 hasta llegar, ¿cierto? Hasta llegar al 1, hasta llegar al 1. Mira que abajo, ¿qué tienes? Abajo tienes algo con lo que vas a poder cancelar gran parte de esta multiplicación. ¿Por qué? Porque tienes 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y tienes 25 factorial, que sería como decir que tienes por 25, por 24, por 23, por 23, etcétera, etcétera, hasta llegar a 1, ¿cierto? Mira que yo puedo decir entonces, si aquí tengo de 25 hasta 1, puedo cancelarlo con este que está arriba, que está de 25 hasta 1. La multiplicación se te simplificó mucho. Entonces vas a tener 30 por 29, por 29, por 28, por 27, por 26. Hasta aquí llega porque de 25 hacia abajo se canceló. Abajo, ¿qué vas a tener? En el denominador vas a tener 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ya no vamos a tener de 25 para abajo porque se canceló con lo de 25, el 25 que estaba en el numerador. Y eso obviamente por punto 3 a la 5 por punto 7 a la 25. Ya de aquí es solo manejo de calculadora. Tú puedes multiplicar todo esto derecho en la calculadora. 30 por 29 por 28 por 27 por 26 por punto 3 a la 5 por punto 7 a la 25. Y todo eso dividirlo por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Recuerda que en la calculadora debes tener mucho cuidado con los signos de agrupación, con los paréntesis. O sea, todo esto puede ir, ¿cierto? Todo esto puede ir dentro de un paréntesis y luego cuando vas a hacer la división divides con todo esto sobre el paréntesis para que se respete la jerarquía de las operaciones. Listo.